Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, para entrar en lo que es al estudio de esta mañana. Vamos al libro de Romanos, hermanos, libro de Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 36, hermanos. Romanos 11, 36. Si lo tienen, hermanos, les pido que se pongan de pie para leer estos versículos. Romanos 11, 36, y vamos a pasarnos después de leer el versículo 36, seguimos con el capítulo 12 y el versículo 1 y 2. Vamos a leer todos juntos. Dice así el versículo 36: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar y comenzamos. Vamos a orar. Padre, gracias le damos, Señor, por este día. Gracias por un día más que nos regala, Señor. Bendiga lo que es la escuela dominical y bendiga el corazón, Señor, de los hermanos, y también ayúdeme, Señor, a poder, dame gracias, Señor, para poder enseñarme, Señor. De igual manera te pedimos por Pastor Montaño y su familia, que le dé de su gracia en este día, Señor. No sabemos si va a estar predicando, pero rogamos su bendición por su familia, por fortaleza, por ánimo, mi Señor. Cuídelo, a él, a su esposa, a sus hijos, y también salud para nuestra hermana Silvia Sandoval. Se lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Dios les bendiga. A finales, hermanos, del siglo XX y principios de lo que fue este siglo XXI, el mundo hispano ha experimentado el crecimiento de iglesias bautistas, tanto como religiones de otras denominaciones. Numerosas iglesias, hermanos, han sido levantadas y por implícito, pues, el número de cristianos se está elevando más y más. Hermanos, países como Ecuador, como Colombia, como Panamá, lo que es todo el resto de Sudamérica, ha tenido un gran incremento de iglesias y ha tenido un gran incremento de religiones también. Estamos viviendo, hermanos, en un tiempo donde las iglesias están en aumento. Un ejemplo, no sé si ustedes han escuchado acerca de este misionero Víctor Gallo. Él está en Ecuador y ha levantado 4 iglesias en lo que es la selva de Ecuador, lugar donde, no sé si usted escuchó acerca de el lugar donde estaban los Aucas, donde mataron a los misioneros en los años 50. Uno de ellos fue Jim Elliot, y este hermano que es mexicano ha logrado levantar 4 obras en ese lugar. Y, hermanos, Ecuador se ha levantado muchos cristianos, no solamente ahí, sino también países como lo que es en Colombia, donde han llegado bastantes misioneros, y lo que es en el mundo hispano ha crecido mucho lo que es el cristianismo. Ha crecido mucho lo que es el evangelio. No solamente allá, sino también hemos visto aquí en México cómo ha crecido, cómo ha habido varias iglesias, cómo han crecido el evangelio, varios cristianos han surgido. Entonces, estamos viviendo, hermanos, una época donde sin duda hemos visto grandes victorias con el evangelio. Y eso pues nos debe de causar gozo, ¿verdad? El evangelio se ha expandido, iglesias han sido levantadas, no solamente iglesias de lo que son los bautistas, también otras religiones, pues de todas las denominaciones, pues también están llegando a un nivel donde ha crecido mucho. Hermanos, sin duda hemos visto cómo el crecimiento de cristianos, cómo el crecimiento del evangelio ha surgido. Y podemos decirlo a lo mejor victoria, a lo mejor, pero
Recuerden, hermanos, que dentro de grandes victorias hay también grandes responsabilidades. No cabe duda, hermanos, que entre medio de todas las cosas que podemos observar, la responsabilidad de ser luz a este mundo también es grande. Y mientras, hermanos, que las iglesias están en incremento, la moralidad y los estándares bíblicos están decayendo de una manera alarmante. Los principios bíblicos y los estándares que iglesias habían estado tan conservadoras, vemos hoy día que ha bajado. Bueno, mientras la ideología, no sé si se acuerdan cuando empezó a salir últimamente lo que fue la ideología de género. Si han escuchado acerca de esto, ¿verdad? De la ideología de género, del movimiento trans y la homosexualidad. Personas que han estado argumentando y hecho protestas en cuanto a temas como el aborto, como la ideología de género, empezaron a aparecer cristianos, escuchen bien, cristianos y escritores y teólogos que estaban empezando a afirmar que Dios no condenaba a la homosexualidad y que la Biblia no quiso decir lo que dijo. Y empezaron a salir cristianos que empezaron a escribir libros a favor de estos temas, a favor del aborto, a favor de la homosexualidad, a favor de otros temas que hoy en día son controversiales. Bueno, mire, el encuestador y escritor George Gallup Jr., al convivir con los líderes bautistas de la Convención del Sur en un seminario nacional, él dijo, y esto está en sus notas: existe muy poca diferencia entre la conducta ética de la gente que sirve en la iglesia y la de aquellos que no están en una iglesia o forman parte de una religión. Los niveles de inmoralidad, mentira y fraude son notablemente similares en ambos grupos. Es triste oír esta afirmación de una persona que no es creyente, simplemente es un encuestador. Y él, al convivir con cristianos, afirma estas palabras. Según Gallup, en sus encuestas, 8 de cada 10 norteamericanos se consideran cristianos. Él, en sus encuestas, en los Estados Unidos, jóvenes universitarios y aquellos que van a la secundaria, prepa, tienen un deseo más grande de graduarse que ser una luz y una diferencia. Si él llegara a encuestar México, quizás las encuestas estarían iguales o peores tal vez, porque la sal se está perdiendo y la luz se está perdiendo. Y todo esto, hermanos, está pasando. Es como si empezara a surgir mucha sal. Están en incremento los cristianos, están surgiendo muchas iglesias. Hay mucha sal, pero poco sabor. Están surgiendo muchas luces, pero pocos se animan a prenderla. Desde que el cristianismo, hermanos, se hizo popular en décadas atrás, muchas personas se han sentido libres y cómodas con identificarse con el nombre cristiano sin pagar el precio que se tiene que pagar. Me pongo a pensar, hermanos, en la iglesia primitiva. Para ellos vivir una vida cristiana, hermanos, era un sinónimo de persecución, era un sinónimo de sufrimiento, de muerte, de aflicción. Porque desafortunadamente, hermanos, los cristianos de la iglesia primitiva no surgieron en una época donde la cultura era muy tolerable, que digamos. No surgieron en una cultura donde, libertad de culto, como tenemos en México, no. Los cristianos surgieron en una cultura donde ellos esperaban ser perseguidos por su fe. Y aún así, hermanos, aún así, con toda la persecución y con toda la oposición que la iglesia primitiva, en lo que leemos en Hechos, ellos lograron lo que actualmente se está perdiendo, que es marcar una diferencia. Pudieron alcanzar, hermanos, al mundo con el evangelio. Literalmente, hermanos, podemos usar esa frase: los cristianos de aquella época pusieron al mundo patas arriba, porque había alguien que estaba marcando una diferencia.
Los cristianos, hermanos, no eran reconocidos por tener una vida suave, cool, entretenida, a gusto. Fue todo lo contrario, y a pesar de la oposición que tuvieron, pudieron marcar una diferencia. Y lo que radica aquí, hermanos, es que en los últimos años el cristianismo ha dejado de ser luminares. Gracias a Dios por aquellos cristianos que han marcado una diferencia, pero falta mucho. Pero siempre, hermanos, siempre es más fácil adaptarse. Hemos visto cómo es más fácil ser cristianos camaleones que ser cristianos luminares del mundo. Porque siempre va a ser más fácil adaptarse. El tema que quisiera tratar en esta mañana, y como lo ven en sus notas, se llama Marcando la Diferencia. Quisiera simplemente nomás dar 3 principios de cómo nuestra vida puede marcar una diferencia. Y lo que vamos a leer aquí dice Romanos 11:36. Dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y quisiera comenzar, hermanos, punto número 1, la causa. La causa. ¿Cuál es la causa? La causa la encontramos ahí en el versículo 36. Dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, si vamos a hacer una diferencia, principalmente debemos entender por qué hacemos lo que hacemos. Hacemos lo que hacemos, y ahí dice punto A, glorificar a Dios. La causa de todo lo que hacemos debemos entender que es para glorificar al Señor. La Biblia dice que porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Quizás hermanos, sea algo repetitivo, pero como pecadores que somos salvos por la gracia de Dios, seguimos con la naturaleza y tendemos, hermanos, a gloriarnos muchas veces a nosotros mismos y quitarle la gloria al Señor. Y tendemos a olvidar el propósito principal de todo lo que hacemos es para la gloria de Dios, porque Él la merece. Amén. Entonces, ahí es el versículo que ahí les puse en sus notas, dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Una de estas cosas que encontramos en el mundo es que ese mundo va a ir con una corriente que va a tender a vanagloriarse a sí mismo. Va a tender a que la gloria, toda la atención sea al hombre y no a Dios. Y parte del problema es que muchas de las ocasiones, cuando nosotros nos encontramos en un punto donde le quitamos la gloria a Dios y hacemos las cosas para que otras personas nos vean, es ahí donde empezamos a acomodarnos. Y la línea de la diferencia empieza a borrarse de ese mundo. El glorificar a Dios, hermanos, se hace con intención. Debemos recordar que el glorificar a Dios no nos nace por naturaleza. A propósito, tenemos que glorificar a Dios. Cada vez, hermanos, que usted y yo hacemos algo, cada acción, hagámonos esta pregunta: lo que voy a hacer, lo que hago, lo que veo, a dónde voy, lo que pienso, lo que escucho, lo que quiero, hagas esta pregunta: ¿eso glorifica a Dios? ¿Eso agrada al Señor? Porque si no le agrada, si no glorifica a Él, entonces ¿a quién va a glorificar? Es que, hermanos, es muy fácil hacer lo que a nosotros nos gusta. Es muy fácil. Es muy fácil hacer lo que a nosotros nos agrada. Pero nos cuesta hacer las cosas para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque siempre nuestra naturaleza dice: hoy, ¿qué voy a ganar yo? ¿Verdad? ¿Y qué va a ser provecho para mí?
Pero cuando, hermanos, ponemos en un lugar a Dios donde Él merece ser glorificado, porque la Biblia dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Me he puesto a estudiar, hermanos, durante horas qué significa todos y salió lo mismo, es todo. Son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Hermanos, la Biblia dice que por Él y para Él son todas las cosas, hermanos. No por algo la Biblia nos dice, ahí están sus notas en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. El siguiente versículo dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues, ¿a quién? A Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y cuando, hermanos, empezamos a olvidar de que lo que nosotros tenemos, que es nuestro cuerpo, nuestro pensamiento, le pertenecen a Dios, empezamos a pensar que nosotros tenemos toda la atención y Él es el que merece toda la gloria. Pero no solamente, hermanos, tenemos la causa. ¿Cuál es la causa, hermanos? La causa es glorificar a Dios. Por lo que hacemos, el propósito por lo que todos hacemos es glorificar a Dios. No solamente la causa, tenemos ahí punto número 2, el efecto. El efecto. Entonces, si nuestra vida está con el propósito, con la causa de glorificar a Dios, va a causar un efecto en nuestras vidas. Va a suceder algo en nuestra vida. Vamos a ver ahí en Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice, así que hermanos, la palabra hermanos ahí dice, así que. Esa frase de así que está continuando con el versículo anterior, aún todavía hablando de la causa. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El efecto, hermanos, que va a causar nuestras vidas al glorificar a Dios es que va a haber, punto A, un sacrificio. Una vez que aprendamos a glorificar a Dios, el efecto que vendrá va a ser un sacrificio. Porque, hermanos, al presentar nuestros cuerpos en un sacrificio, quiere decir que tenemos que morir a ciertas cosas. Debemos morir a ciertas cosas que viven en nosotros para que otro viva en nosotros. Por eso Pablo dijo, ahí está en sus notas el versículo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo, hermanos, aquí en el versículo que acabamos de leer de Romanos, Pablo menciona 3 características importantes de cómo tiene que ser un sacrificio. Primero, número 1, es un sacrificio vivo. Esto significa, hermanos, que debemos sacrificar el yo, primeramente. Los primeros cristianos, hermanos, no le importaban si eran perseguidos. Ellos nunca pensaron en su bienestar, en cómo ponerse cómodos. Ellos pensaron primeramente en glorificar a Dios, que el evangelio fuera llevado a todo el mundo. Todos vendían, hermanos, sus propiedades para que pudieran ser de bendición a otros. Incluso cuando sufrían por la causa de Cristo, hubo una ocasión donde la Biblia nos menciona cuando ellos sufrían por la causa de Cristo, se gozaban y tomaban el sufrimiento como algo digno de padecer por la causa de Cristo. Dice ahí la Biblia, y no menciona en Hechos, ahí les puse el versículo, dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos, saliendo de la presencia del concilio, como hermanos, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Imagínense el sufrimiento que estos cristianos estaban pasando, y luego los azotaron. ¿A quién le gusta ser azotado? A mí no.
Sí, sí duele, ¿no? A mí de niño me azotaron varias veces. Pero imagínense los soldados romanos que en aquel tiempo dominaban. Azotar a los cristianos, ¿por qué? ¿Porque robaron? No. Porque estaban quebrantando algún mandamiento, no. Simplemente por el hecho de predicar el evangelio. Si hay alguien aquí que ha sido azotado por ir a tocar una puerta, ¿habrá alguien? Yo creo que no. Pero aquí la gente, hermanos, estaba sufriendo. Estaban pasando por una prueba, pero lo interesante aquí es cómo ellos tomaban el sufrimiento. Haber sido tenidos por dignos de padecer por causa del nombre. La mayoría, hermanos, de nosotros sufrimos, y las preocupaciones que tenemos y las ansiedades que tenemos muchas veces en nuestra vida y los conflictos que hay es por causa no del evangelio ni tampoco por causa de Cristo, es por muchas veces problemas que nosotros mismos nos creamos con las malas decisiones. Y tienen que ver con el yo y lo que me pasa y que nadie me entiende y que ellos me hicieron y aquel me hizo. Todo tiene que ver con el yo. Pasamos, hermanos, por cualquier prueba y que no tiene nada que ver con la causa de Cristo. Y luego queremos que casi nos pongan en Hebreos 11 con los héroes de la fe. Porque, hermanos, muchas veces pensamos que nuestros sufrimientos, y que a mí. Y dejamos de pensar que Dios tiene un plan. Y quien merece ser glorificado es Él. Porque cuando nosotros aprendemos a glorificar a Dios, va a haber un sacrificio primeramente del yo. Estos cristianos respondieron con gozo al sufrimiento por la causa de Cristo, hermanos, porque habían puesto el yo en un sacrificio vivo. No solamente va a ser un sacrificio vivo, número 2, va a ser un sacrificio santo. La Biblia dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, y luego, ¿qué más? Un sacrificio santo. Eso quiere decir, hermanos, que nuestra vida tiene que ser una vida separada y apartada para Dios. Santo es algo que es separado y algo que es apartado. La santificación, hermanos, nomás explicándole aquí, la santificación tiene que ver con dos aspectos. Por posición y es por mandato. ¿Por qué por posición? Cuando nosotros aceptamos a Cristo, nosotros somos hechos santos, o sea, apartados para Dios. Eso es por posición. Cada cristiano que acepta al Señor Jesucristo, tiene el sello del Espíritu Santo y es hecho un santo por posición. Ya le pertenecemos a Dios, somos apartados. Pero el otro aspecto de lo que es la santificación es por mandato. Hermanos, la Biblia nos dice que por posición, dice ahí en las notas, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos hechos santos. Somos un pueblo escogido, apartado para Dios. Entonces, pero por mandato quiere decir que tenemos que ser separados. Queremos decir que Dios nos ha mandado a separarnos y apartarnos del mundo y todo lo que hay en el mundo. ¿Qué dice ahí el versículo en Santiago 4:4? Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Cuántos enemigos de Dios habremos aquí? Muchas veces pensamos, no podemos, hermanos, estar pensando que estamos bien con Dios mientras estamos en amistad con este mundo. Busquen sus Biblias sin perder ahí Romanos, Santiago 2:23, por favor. Santiago 2:23. Santiago 2:23 nos dice:
Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado, ¿qué? Amigo de Dios. Acabamos de leer que todo aquel que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Abraham, y luego nos dice la Biblia que Abraham, porque creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y luego vemos lo que Abraham hizo en su vida. Como la Biblia nos dice, por la fe Abraham obedeció. Abraham no tuvo el título de amigo de Dios nomás porque la Biblia le puso amigo de Dios. Abraham sabía cómo ser un amigo de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos relacionar esto? Dice la Biblia, todo aquel que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, ¿cómo ser un amigo de Dios entonces? Hermanos, el tener amistad con Dios comienza con obediencia. El ser amigo de Dios comienza con obediencia a Él. Y parte del problema es que cuando Él nos manda que debemos separarnos de lo que es este mundo, que cualquiera que quiera ser amigo del mundo, que abracemos el sistema de ese mundo, se constituye enemigo de Dios. Y cuando no obedecemos a eso, resulta una enemistad. Pero viendo la vida de Abraham, que por la fe Abraham hizo todo lo que hizo, porque él fue obediente, él fue llamado amigo de Dios. No solamente, hermanos, un sacrificio santo, no solamente un sacrificio vivo, un sacrificio santo, sino también un sacrificio agradable al Señor. La Biblia nos dice que debemos de presentar nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. La Biblia nos dice ahí en Romanos, en sus notas, Romanos 8, versículo 8 al 9, dice, y los que viven según la carne no pueden agradar ¿a quién? A Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Un sacrificio agradable al Señor. Y luego estamos leyendo aquí, los que viven según la carne no pueden. No pueden. Los que viven según la carne, ¿no qué? No pueden. Así de sencillo, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, Pablo está tomando aquí por hecho de que los cristianos a quienes él está escribiendo esta carta, está dando por hecho de que ellos viven en el Espíritu. Mas vosotros, ¿no qué? No vivís según la carne, sino según ¿qué? El Espíritu. Y luego menciona algo curioso. Si es que el Espíritu, si acaso se dicen ser cristianos, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y luego afirma, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, hermanos, si el vivir en la carne desagrada a Dios, entonces lo contrario de vivir en la carne, ¿qué es entonces? Vivir en el Espíritu. De manera que cuando caminamos en el Espíritu Santo, Dios se agrada. Dios se agrada cuando caminamos en el Espíritu Santo. Y eso incluye caminar más y más en el fruto del Espíritu, caminar más en amor, en gozo, en paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando caminamos, hermanos, más y más en el Espíritu y empezamos a dejar las obras de la carne, Dios se agrada de ello. Dios se agrada de que nosotros caminemos en el Espíritu. Bueno, no solamente vimos la causa, ya vimos lo que es el efecto, que va a causar un efecto en nuestras vidas, que vamos a tener un sacrificio vivo, un sacrificio santo, un sacrificio agradable al Señor. Y luego termina el versículo 2 de Romanos 12. El versículo 1 de Romanos 12 dice, vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es vuestro culto racional? ¿Qué es un culto racional? Lo que hacemos aquí, hermanos, la adoración que tenemos en la iglesia es un culto.
es una adoración a Dios. Entonces un culto racional tiene que ver con una adoración consciente. Una adoración consciente. Estamos conscientes de que estamos adorando a Dios. Y eso se va a lograr, hermano, cuando nosotros empezamos a poner nuestro cuerpo en un sacrificio vivo, un sacrificio santo y un sacrificio agradable al Señor. Todo eso es un culto racional, que es una adoración de nuestra conciencia. Pero hermanos, muchas veces se nos olvida, nuestra conciencia tiende a adorar ciertas cosas, tiende a adorar otras cosas, como les había explicado ahorita, que muchas veces nuestra conciencia tiende a gloriarse a sí misma. Entonces, si la causa es la gloria de Dios, el efecto que va a causar es un sacrificio. No solamente la causa, número 2, el efecto. Y número 3, hermanos, y ese es el último, tenemos el mandamiento. El mandamiento. Dice ahí en Romanos 12:2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Punto A: no os conforméis a este siglo. Lo que empieza el versículo, sencillo, lo que empieza es con un rotundo no. ¿Sí me explico? El versículo empieza con un grande ¿qué? No. Muchas veces el no, muchas veces nos gusta, hermanos. El no, la mayor parte de nosotros no nos agrada. De manera que al Dios mencionar no, es un mandamiento. El mandamiento de que de no os ¿qué? Os conforméis a este siglo. La palabra, hermanos, conformar significa tomar la forma de algo o hacerse a la forma de algo. En este caso, Dios nos manda: no te conformes a este siglo, a este tiempo. Los hermanos de aquel tiempo, de donde estaba, en los tiempos de las epístolas, tenían otras cosas que a lo mejor estaban batallando, que querían conformarse. Y Pablo les animó a eso. Pero hermanos, la palabra de Dios es para cada generación. Y Dios nos dice: no os conforméis a este siglo. Una ilustración, se dice, hermanos, que de un niño que tenía un perico en una jaula. Ese niño tenía como mascota un perico. Ya ves que los pericos pues hablan todo, repiten todo. Entonces, ese niño estaba encantado con que ese perico aprendiera a hablar. Un día a él se le ocurrió una tremenda idea. Él trajo un canario y lo puso en la jaula del perico, con el propósito de que el canario también aprendiera a hablar como el perico. Frustrado este niño, que pues el canario nunca aprendió a hablar como el perico. La sorpresa de él de que después de 3 días el canario nunca aprendió a hablar, pero el perico sí estaba oyéndose como canario, porque se conformó a lo que el canario. Dios nunca le dio las herramientas al mundo para influir a los creyentes, pero sí le dio las herramientas al creyente para influenciar al mundo. Notemos, hermanos, cómo empieza el versículo que dice no. Hay algo de poder en el no. El no, hermanos, siempre, como les había dicho ahorita, siempre va a ser un mandato. Eso quiere decir que para el no no hay opción. ¿Estamos de acuerdo? Para el no no hay opción. Necesitamos, para obedecer, necesitamos para el mandamiento, necesitamos obediencia y necesitamos compromiso.
Este siglo, hermanos, tiene sus filosofías, tiene sus ideologías, y cada vez, hermanos, más cristianos se conforman y no quieren tomar compromiso, no quieren responsabilidad, no quieren poner estándares en sus vidas, reglas, porque han preferido decidir no obedecer, ser desobedientes a lo que Dios dijo. Y quitan los estándares de sus vidas, que esos estándares son los únicos que pueden marcar diferencia a este mundo. Pero ¿qué es lo que combate el conformarnos? Punto B, debemos transformar. La Biblia nos dice ahí, no os conforméis a este siglo, a este tiempo, a esta filosofía que este mundo tiene actualmente, sino que no os conforméis, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Lo que combate la conformación, hermanos, es la transformación. Conformar, transformar. Son dos cosas muy diferentes. Y lo que se logra, hermanos, cuando renovamos nuestro entendimiento, que es nuestro ser, va a ser una transformación. La Biblia nos dice, ahí están sus notas, Efesios 4, 22 al 24, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados de ¿qué? Del viejo hombre que está viciado conforme, otra vez usa la misma palabra, conformarse, conforme a los que deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según en la justicia y santidad de la verdad. La causa, hermanos, porque muchas veces se nos hace tan fácil y tan ligero conformarnos a los deseos mundanos, es que todavía no hemos despojado de esta vieja naturaleza. Se nos hace tan fácil y tan a la ligera el poder conformarnos a los deseos. Muchas veces no sé qué deseos tenemos muchos de nosotros. Yo sé cuáles son mis deseos que mi carne quiere, pero lo que combate eso es que yo tengo que renovar mi entendimiento. Dejar esa naturaleza. No solamente debemos transformar, no solamente debemos conformar, debemos transformar, pero también, punto C, lo último es comprobar la voluntad de Dios. La Biblia nos dice ahí que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la razón de vuestro entendimiento, para que comprobéis. Conformarse, transformar, ahora comprobar. Tenemos estas tres palabras. Comprobar cuál, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, que es lo que Él quiere para nosotros. Hay algo que Dios quiere para usted, hermano, en esta mañana. Para aquellos que no conocen al Señor Jesucristo todavía, lo que Él quiere para su vida es que usted en esta mañana le conozca como su Salvador. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, pero una vez que somos salvos, Dios tiene un plan para nosotros. Cuando obedecemos a Dios, hermanos, al no conformarnos, sino transformar nuestro entendimiento, vamos a poder comprobar la voluntad de Dios. Mientras no transformemos nuestro entendimiento y seguimos conformándonos a este siglo, nunca vamos a poder comprobar la voluntad de Dios para nosotros. Y tantos cristianos confusos que muchas veces no saben qué es lo que Dios quiere para sus vidas, es porque están tan conformados a este mundo que todavía no renuevan el entendimiento, qué es lo que Dios quiere para ellos. Contrario a esto, hermanos, encontramos muchos de los problemas que tenemos. Es porque todavía estamos tan amoldados a este mundo. Mientras que la línea, hermanos, que diferencia entre un cristiano y una persona que no es cristiana se esté haciendo más borrosa, será menos, hermanos, el impacto que vamos a tener en este mundo. A este mundo del cual Dios nos mandó ser luz y sal. Hermanos, igual manera, animarles, hermanos, a que podamos seguir obedeciendo al Señor, a marcar esa
diferencia. Vamos a orar y vamos a tener ahorita el servicio. Vamos a poner de pie, hermanos, para orar y pasamos a lo que es en unos minutos comenzar lo que es el servicio de la predicación. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, le damos por este día. Bendiga lo que sigue, Señor, y gracias por este tiempo. Señor, bendiga los himnos, los cantos especiales.